¿Se acuerdan que les había dicho que había unas células gigantes que daban origen a las plaquetas? ¿Se acuerdan? Megacariocitos. Megacariocitos. Las antecesores de los megacarioplatos. Una vez hay una hemorragia o un sangrado, la médula ósea inmediatamente empieza a madurar los megacariocitos, es decir, megacarioplatos a megacariocitos. Hasta ahí. Y se van a fraccionar en más o menos 300 plaquetas por cada megacariocito. Entonces uno dice allí, ya salen a la circulación. Si salen a la circulación, por lo tanto ya tienen actividades de formar coágulos. ¿Estamos de acuerdo? No es así. Eso no es así. Las plaquetas salidas de la médula ósea van a ir a la aurícula izquierda. Y en la aurícula izquierda recién van a madurar. ¿Quedó claro entonces? Su fenómeno trombótico recién se va a producir después de la vacunación. Entonces, ahí más o menos hay que pensar, ¿qué pasa si el paciente tiene un problema cardíaco? Tiene un problema auricular. ¿Qué va a pasar? Van a salir, se van a acumular las plaquetas ahí. ¿Y qué va a formar? Trombos. Los pacientes con problemas cardíacos pueden hacer trombosis. Y si es una gestante peor. ¿Quedó claro ese concepto? No se olviden de la formación de plaquetas. Los otros elementos de coagulación, como son factores de coagulación, tienen características que son dependientes del hígado, se va a llamar hígado dependientes, o de causas angiopáticas, es decir, que tienen que ver con los vasos sanguíneos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Eso qué significa? Que si un paciente tiene una insuficiencia hepática por una cirrosis o por otro elemento, va a tener problemas de coagulación de factores hígado dependientes. Pero este hígado dependiente, por ejemplo, va a depender de algo que previamente lo tiene que formar en el intestino grueso, ¿de acuerdo? ¿Qué elemento importante es en el intestino grueso para la formación de un factor de coagulación? La vitamina K. La vitamina K dependiente. Y eso nos va a dar la protomina. Y esta protomina al final nos va a dar trombina. ¿Se entendió entonces ese concepto? Entonces, ¿qué puede pasar? Un paciente que tiene una insuficiencia hepática va a tener problemas de sangrado por factores de coagulación dependientes. ¿Y cómo lo voy a saber? Con el tiempo de protomina. ¿Estamos de acuerdo? Ese es más o menos en general cómo es que vamos a ver. Entonces, en el organismo, todos los días y a cada momento estamos en esos dos conceptos. Se está coagulando la sangre, pero también se está destruyendo ese coágulo. Eso se llama fibrinolysis. O sea, hay los dos elementos. Quiere decir entonces que hay también anticoagulantes naturales. Sí, hay anticoagulantes naturales. Antitrombina 3, proteína S, proteína C. Son anticoagulantes naturales. ¿Y yo lo puedo aislar? Sí. Si yo saco sangre anticoagulada, lo llevo a la industria, el plasma, ese plasma va a tener factores de coagulación naturales. Entonces puedo tener en forma de medicamentos derivados biológicos, derivados de la sangre, factores de coagulación. ¿Estamos de acuerdo? Como también factores de destrucción del coágulo.
fibrinolítica. Entonces, este es un equilibrio. Coagulación, destrucción del coágulo. Cuando se rompe ese equilibrio, vienen los problemas que conocemos como anticoagulación, trombosis, etc. Y ese es el equilibrio que están viendo ustedes. Hay un fenómeno de coagulación y en este momento ustedes se caen, van a romper vasos sanguíneos, se activa la coagulación por la fase primaria. ¿Se acuerdan fase primaria de quién estaba hablando? Por la activación primaria por las plaquetas. Es decir, que las plaquetas, cuando se produce un fenómeno que se llama de solución, que se determina, o sea, mejor dicho, se rompe el vaso sanguíneo, las plaquetas van a ir uno tras otro. Y eso se llama el fenómeno de adhesión. Luego van a ir uno encima de otras, agregación. Y luego va a haber un fenómeno de estabilización del coágulo. ¿Estamos de acuerdo? Tromboxano, prostaglandinas, etc. ¿Estamos de acuerdo? Y el vaso sanguíneo obviamente se va a abrir. Entonces hay que relajarlo. Para eso están las prostaglandinas. Ok, en este fenómeno diariamente es un equilibrio entre coagulación y fibrinolisis, destrucción del fibrinol. Veo a ustedes intervienen en el primer caso plaquetas, inhibidores como la antitromina 3, etcétera, como buscando equilibrio. También encuentran factores de coagulación, que es la coagulación secundaria, y así encontramos una serie de elementos que intervienen en la coagulación. Entonces, el sistema de coagulación está regulado por 4 o 5 elementos. Primero, la activación primaria que está dada por las plaquetas, que ya les he dicho que las plaquetas son inmaduras, no van a actuar adecuadamente. Vamos a tener un ejemplo. Cuando una persona tiene un accidente en una hemorragia, ¿qué va a pasar con la eritropoyetina? Va a actuar sobre médula ósea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la médula ósea qué va a hacer? Producir las 3 series. Produce las 3 series. ¿Ya? Serie blanca, se va a ver leucocitos. Y no es que el paciente esté infectado. ¿Estamos de acuerdo? Es una respuesta a la leucocitosis. ¿Qué va a hacer con las plaquetas? También van a incrementar. ¿Cómo se llama ese incremento en la sangre de las plaquetas? Las plaquetas también se llaman trombocitos. Por lo tanto, su incremento se va a llamar trombocitosis. ¿Sí? Pero obviamente lo que está perdiendo sangre es la hemoglobina baja. ¿Estamos de acuerdo? Es una respuesta ante un sangrado. Yo en un hemograma lo puedo ver en el momento de plaquetas. Quiero saber si ese paciente está sangrando, en el hemograma voy a ver una trombocitosis. ¿Estamos de acuerdo? Es una respuesta primaria. También hay otros elementos como los factores de coagulación. Ya ustedes han recibido en fisiología los factores de coagulación. Seguramente en los seminarios van a hablar sobre la hemofilia, ¿no? La hemofilia A, B y C, 3 tipos de hemofilia. Pero eso está asociado al factor 8, 9 y 11. Son factores que tienen que ver con la deficiencia. Generalmente son congénitas y están frecuentes en varones, pero en mujeres también se puede ver. ¿Qué tipo de hemofilia sería en mujeres? Si una es congénita, ¿qué podría ser? La tiroides. Entonces puede haber hemofilia en mujeres generalmente asociado a hemofilia arterial. Es decir, anticuerpos
antifactor 8. ¿Estamos? Ok, también tenemos inhibidores de la coagulación y luego vemos el otro elemento. Formado la plaqueta, formado el trombo, hay que destruirlo con los factores fibrinolíticos. Y un elemento importante que regula esto son las células endoteliales. Eso es vital, porque después que se forma el coágulo, obviamente las células tienen que regenerarse y eso va a parar obviamente. Entonces, las plaquetas no son elementos celulares, ahí es una trampa. ¿Qué cosas son las plaquetas? Fragmentos de Restos celulares. Ya, te han cuidado a veces. No, usted ha puesto en la transparencia y dice elementos celulares. Las plaquetas no son celulares, son restos celulares, ya lo hemos señalado, ¿no? Que tiene, ya les hemos dicho que actúa sobre la adhesión, agregación y secreción, ¿no? Y luego también intervienen factores de coagulación. Por ejemplo, el factor 8 es dependiente del vaso sanguíneo. Quiere decir que el vaso sanguíneo se rompe. Si no tiene factor 8, obviamente vamos a tener toda esa deficiencia que se llama hemofilia. ¿Estamos? Hay hemofilia, hay factor 8, como les he dicho, en hígado, vaso y riñón. Y en algunos casos ya se está haciendo trasplante de hígado para tratar de compensar el tema de la deficiencia factor 8. Y hay factores de la coagulación que son los inhibidores que impiden que se formen plaquetas, se formen trombos en cantidades. ¿Qué pasaría si se forman trombos en cantidades en forma indeterminada? ¿Cómo se podría llamar esa enfermedad? trombosis. Seguro si les digo la palabra, sí la toque, le entienden, pero por sentido común fisiológico. Supongamos que no se puede parar la activación de la coagulación. No hay inhibidores. Trombosis. C, coagulación. ¿En qué enfermedad se presenta esto? Se observa mucho Infecciones, creo. la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es C y D, y otros elementos de enfermedades infecciosas. C y D, coagulación intravascular diseminada. Es decir, ya no para, ya no hay fenómeno de fibrinolisis, sino hay una activación constante. Estos factores fibrinolíticos son proteínas, son enzimas, ¿no?, que disuelven el coágulo por un mecanismo que ahora le vamos a explicar cómo se produce. Y las células endoteliales también liberan estos inhibidores, antiglobulina 3, proteína S, proteína C. Son inhibidores de la coagulación tratando de hacer la fibrinolisis. El vaso sanguíneo es la barrera. Eso es una lesión de la barrera, obviamente va a activar factores de coagulación, ¿no? Es un compuesto que tiene más un tejido que es de 1 a 6 por 10 a la 12 células, pesa más o menos el tejido nuestro 1 kilo, ¿no?, y más o menos equivale a 10.000 metros cuadrados. Es lo que tenemos de tejido vascular. Es muy importante porque libera una serie de vasodilatadores, sustancias vasodilatadoras como el óxido nitroso, prostaciclina, ¿no?, la endotelina y activador de plaquetas. O sea, el vaso sanguíneo está normal, se rompe, libera endotelinas. ¿Para qué? Para que las plaquetas inmediatamente se activen y produzcan la adhesión, la agregación y la secreción, ¿no? Y transportan la mayoría de sustancias nutritivas. Entonces, para evitar que haya el extremo anticoagulación o coagulación desacelerada, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y
para eso la médula ósea juega el rol más importante a través de los megacariocitos. El megacariocito es un indicador, y ya les enseñamos la foto, son células gigantes, ¿no?, que intervienen en este proceso de la formación de plaquetas. ¿Y dónde van a ir esos restos del coágulo o la destrucción de esos coágulos? ¿A dónde van? Pues se tiene que ir a algún lado, ¿cierto? Estos se van a ir al res. Al res, tenemos el sistema reticular endotelial en hígado, vaso, parte delante del tejido reticular. Entonces, si no se coagula bien, obviamente va a generar un fenómeno que se llama hemorragia. Pero también puede ser que se coagule demasiado, el exceso, eso se llama trombosis. Entonces, son los dos elementos que nos interesa trabajar como fisiopatología: la hemorragia y la trombosis. ¿Cómo se puede producir una hemorragia? Hay dos mecanismos. La primera, que no se forme el coágulo. ¿Por qué no se podría formar el coágulo? Así, más o menos por el sentido. Que no haya plaquetas. ¿Cómo se llamaría cuando no hay plaquetas? Plaquetopenia. Trombocitopenia. Plaquetas también deberíamos dicho que se llama Trombocitopenia. trombo. Células citopenia. Trombocitopenia. Entonces vamos a encontrar una entidad química que se llama trombocitopenia. Lo más común que es pérdida. Pero las plaquetas tienen un problema. ¿Han oído hablar de un medicamento que actúa sobre la función de las plaquetas? ¿Alzheimer? Seguramente lo conocen todos. Paracetamol. Aspirina. ¿Qué medicamento? Aspirina. ¿Ah? Aspirina. La aspirina. La aspirina también se llama Ácido acetilsalicílico. funciona. Antiagregante plaquetario. Antiagregante plaquetario. Arranqueando O sea, la sola presencia de plaquetas no garantiza la coagulación. ¿Qué pasa si está tomando el paciente aspirina o ácido acetilsalicílico, ¿no es cierto? Va a tener coagulación o va a estar anticoagulado. Anticoagulado. ¿Por qué? Porque va a tener antiagregante plaquetario. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estoy tratando de decirles a ustedes que en el hemograma le van a decir recuento de plaquetas. Si lo normal es de 150.000 a 300.000 plaquetas y el otro 300.000 plaquetas, el paciente está bien. No está bien, porque puede estar tomando antiagregantes plaquetarios. ¿Quedó claro entonces? Una es cantidad y el otro viene a ser calidad. ¿Se entendió? Entonces hay pruebas de laboratorio que permiten detectar si las plaquetas tienen deficiencia en la agregación plaquetaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces un paciente le hago el recuento de plaquetas, está normal, pero está haciendo hemorragias. Esas lesiones en la piel de las plaquetas, ¿cómo se llaman? Que son como picadores de pulga. Petequias. Entonces, clínicamente, las petequias nos están traduciendo problemas de plaquetas. ¿Quedó claro? Ok. Pero también la hemorragia se puede producir por el otro mecanismo. Quiere decir que se está destruyendo los trombos rápidamente. Eso se llama fibrinolysis. Entonces la hemorragia tiene dos mecanismos: problema en la formación del coágulo o incremento en la
Pero al revés, puede haber mayor formación de coágulos. ¿En qué casos? Que los anticoagulantes naturales no los tengan. Proteína S, proteína C, ¿no? Antiglobulina 3, que son anticoagulantes naturales, tenga esta disminución. O que el sistema fibrinolítico no esté funcionando. Ya hemos visto que la coagulación, la afectación de la coagulación son de dos tipos: primaria mediada por plaquetas y secundaria mediada por factores de coagulación. Entonces, cuando yo tengo una hemorragia, me interesa saber si es primaria o secundaria. La primaria, ¿qué pediré? Recuento de plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Pero también tengo que ver pruebas de antiagregantes plaquetarios. Ahí apunten, ¿cómo evalúo plaquetas? Nos interesa. 3 elementos básicos para evaluar plaquetas: recuento de plaquetas, retracción del coágulo y tiempo de sangría. ¿Quedó claro? Repito, quiere evaluar plaquetas: recuento de plaquetas, retracción del coágulo y tiempo de sangría. Yo sospecho de una trombocitopenia, porque el paciente está sangrando, le pediré 3 pruebas: recuento de plaquetas, tiempo de sangría y retracción del coágulo. ¿Quedó claro? Sí, adelante. ¿Qué es la retracción del coágulo? Agarro en un tubo la sangre de mi paciente y espero que en media hora se forme el coágulo. Eso es todo. Una retracción del coágulo. No es tan complicado. Obviamente, si tiene problemas en las plaquetas, ese coágulo no se va a formar el coágulo. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo de sangría es bien fácil. Se pincha el lóbulo de la orejita y se espera que pare el sangrado de 1 a 3 minutos. Entonces, si en 3 minutos ya se forma el sangrado, pero si no, va a seguir sangrando. Factores de coagulación. Y factores de coagulación, ¿se acuerdan del hígado dependiente? Un factor de coagulación. Hipoprotonina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Hipoprotonina. Entonces hay que tener todos los factores de coagulación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Pero ahí la trampa está en algo muy importante. No se olviden de esto: el tiempo parcial de tromboplastina. Tiempo parcial de tromboplastina. Engloba 8, 9 y 11. 8, 9 y 11. ¿Qué significa? Que pudiera ser afectado el factor 8, el factor 9 y el factor 11. Factor 8, ¿cómo se llama? ¿Su deficiencia? Hemofilia A. Factor 9, hemofilia B. El factor 11 del C. ¿Quedó claro ese concepto entonces? Pero puede haber otras deficiencias de plaquetas en cuanto a la función. Está asociado a su formación y a su función, básicamente. ¿Se acuerdan de qué entidad clínica? A ver, nunca se van a olvidar de esto. Son niños que comúnmente no tienen escaso sangrado, pero es mucho más frecuente en damas. ¿Cuándo aparece esta entidad clínica? Aparece cuando tiene su primera regla, lo que viene a ser la menarquia. Entonces, ¿qué va a pasar? La paciente no puede parar el sangrado y debutan así. ¿De qué enfermedad estoy hablando?
obviamente, mejores que así, a veces fuercen un poco para cobrar su futuro, y está asociado a plaquetas que tienen la enfermedad de von Willebrand. No se olviden de la enfermedad de von Willebrand. Es una característica muy especial que no es hemofilia, que tampoco es una trombocitopenia. ¿Quedamos dentro? Ahí tienen para revisar bastante sobre von Willebrand. Ya hemos visto las plaquetas, las funciones son adherencia, agregación, contracción y liberación. Libera prostaglandinas, tromboxanos, etc. Y esos son los restos plaquetarios. Son plaquetas. Acá se ha producido una solución de continuidad, es decir, se ha roto el endotelio y los vasos sanguíneos van a ser alterados, se libera sangre, se produce una vasoconstricción tratando de compensar el sangrado y las plaquetas migran. Primero se juntan unas tras otras, se llama adhesión, y luego se van a producir unos encima de otros que viene a ser la agregación. Y ahí están formando el coágulo, tratando de que el endotelio le dé tiempo para reconstituirse. ¿Qué es eso? ¿Me curiosito? Claro, no, un poco de histología no ayuda mucho en este tiempo, ¿no? Ese es un megacarioblasta. Megacarioblasta. Ahí está el megacariocito. Ahí está ¿sí? ¿Lo ven? Los restos plaquetarios. Pero recuerden, las plaquetas no son maduras. Maduran en aurícula izquierda. Tengan bastante cuidado. Ya, porque no es como que ya salieron. Va a ser muchos inmaduros. Y si no se mueve a éxtasis en el problema del corazón, ¿qué va a pasar? Se van a agregar las plaquetas, ¿no es cierto? Y al agregar, ¿qué van a formar? Wow. Y ese trombo puede disparar a cualquier tejido, cerebro, el mismo corazón, ¿no es cierto? Y va a producir una trombosis. Ahí están viendo un hemograma común y corriente y ven los puntitos chiquititos. Estas son las plaquetas. O sea, casi nada, ¿no? Y ahí ven a mayor aumento las plaquetas. Son restos celulares. Cuando yo saco sangre de un paciente que ha donado, lo puedo fraccionar, o sea, lo puedo separar. Glóbulos rojos, se va a llamar plaqueta globular. Plasma, se va a llamar, si lo inmediatamente lo congelo, se va a llamar plasma flecocongelado. Pero de ese plasma, yo puedo centrifugar y separar estos restos celulares. Se va a llamar unidad de plaquetas. O sea que en el banco de sangre, en el laboratorio, se puede separar las plaquetas. ¿Qué características tienen estas plaquetas? Unidad de plaquetas, unidad de plaquetas. Dura de 3 a 5 días y a temperaturas de 22 grados. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Quiere decir que si tengo un paciente con trombocitopenia y requiere darle plaquetas, yo puedo obtener estas plaquetas. Pero eso ya ha sido superado. ¿Por qué? Pongamos a su compañero. Él va a donar plaquetas. Entonces, se saca sangre, una cantidad de más o menos medio litro, se saca a una máquina. La máquina centrifuga y le devuelve todo. Me refiero, le devuelve el plasma, le devuelve los glóbulos rojos, los linfocitos, y solamente retiene las plaquetas.
Esa plaqueta sostenido se llama plaqueta por aféresis. Aféresis. No equivale a una unidad de plaquetas. Puede equivaler a 6 y 12 unidades de plaqueta. ¿Estamos de acuerdo? También igual duran de 3 a 5 días y se conservan a 22 grados. No se congelan. ¿Se entendió eso? Sí, hay dos tipos de plaquetas que yo puedo disponer para el tratamiento. Plaquetas de obtención de la sangre o plaquetas obtenidas por aféresis. ¿Quién tiene más cantidad? Obviamente lo obtenido por aféresis. Si tengo un paciente que tiene 5.000 plaquetas, y acá solamente para que tengamos una idea, si yo estoy de cúbito dorsal y estoy con trombocitopenia, obviamente no voy a requerir muchas plaquetas. Lo normal es de 150.000 a 150.000 plaquetas. Pero si está en 25.000 o 10.000, el paciente puede sangrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para evitar que sangre, yo le voy a poner plaquetas. ¿Estamos de acuerdo entonces? Para la activación primaria de la coagulación por plaquetas, llámese púrpura, trombocitopénica, de diversas causas, idiopática o trombocitopenia en general, yo puedo utilizar plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la donación puede ser por sangre o por aféresis. No se olvide, solamente dura de 3 a 5 días, no dura mucho, no se almacena, no se guarda. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre plaquetas? ¿Todo claro? Ok. Entonces este fenómeno de agregación y adhesión es un mecanismo como resto celular de poder participar no solamente adhiriéndose o agregándose, sino también secretando tromboxano y prostaglandinas. Entonces en coágulos, en una hemorragia por ejemplo, en el hemograma ustedes van a ver 1 millón, 2 millones de plaquetas como respuesta médica. Pero siempre, no se olviden, en un hemograma, cuando vean trombocitosis, aumento de plaquetas, trombocitosis, hay que pensar que hay un poco de hemorragia. ¿Quedó claro? ¿Sí? Siempre hay que pensar en esos datos. Por ejemplo, paciente que es herido de bala, va a la emergencia, ¿van a encontrar leucocitosis o no? Sí, porque es la respuesta a la de eritropoyetina. la eritropoyetina. Y no es que esté infectado. ¿Quedó claro? También va a haber trombocitosis. Y estos son los restos plaquetarios que tienen todo un fenómeno de un mecanismo en la cual se van a unir al tejido, al endotelio. ¿Mediante qué se unen? Y esa es la deficiencia que tienen las niñas cuando les da esta enfermedad. El factor de von Willebrand. No se olvide, el factor de von Willebrand. En los pacientes que tienen deficiencia del factor de von Willebrand, su afectación es plaquetaria. Y ven cómo es que se está uniendo las plaquetas con el endotelio. Por eso que no se va a producir el fenómeno de coagulación. Entonces las alteraciones de las plaquetas son de varios tipos, congénitas. Ejemplo, aplasia medular. No hay nada de células en la médula ósea. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Cómo se llamaría cuando produce poca cantidad?
Pero ¿cómo se llamaría en el caso de la médula ósea? Si no es aplasia medular, ¿qué va a hacer? Produce poco. Hipo. ¿Poco cómo es? Hipo. Así van a sentir. Hipoplasia. Hipoplasia celular. Entonces, en hipoplasias celulares y el problema será cuantitativas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y en las adquiridas, clásicamente es por un anticuerpo. Entonces, ¿cómo se va a llamar la enfermedad? Púrpura. ¿Y si es anticuerpos? Ah. Está produciendo su propio cuerpo. Apenas. Púrpura, autoinmune. Entonces, hay una trombocitopenia que es debido a que estamos produciendo propios anticuerpos contra las plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver púrpura, autoinmune. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Manchas. Entre comillas, casi patognomónico, que hay una púrpura o una trombocitopenia. ¿Estamos de acuerdo? Hay que hacer diagnóstico diferencial con quién, con una alergia también, ¿no? Alergia medicamentosa. Ahí a mayor aumento. ¿Eso cómo se llama? Hematoma. Es un hematoma, pero ¿cómo se dice la lesión de piel? Equimosis. Entonces lo que están viendo es ahí una equimosis, pero no es mediada por plaquetas, no es por traumatismos de otros tipos o por lesiones vasculares. Eso seguramente a sus abuelitas les ven ahí la manita y está medio cortada. Levitis. Esto se llama púrpura senil. ¿No? Es muy frecuente por traumatismo, generalmente o por lesión vascular. Ahí también ven ahí otro tipo de lesión. Entonces, yo no sé si es la alteración, el paciente está sangrando, ¿ya? Yo no sé si es primaria o secundaria. ¿Qué pruebas podría utilizar para saber si es primaria o secundaria? Entonces, las tres primeras, ¿para qué evaluaban? ¿Se acuerdan ahí? Primaria, plaqueta. Tiempo de sangría, retracción de cobre, claro. Listo. Todo eso se llama perfil de coagulación. El perfil de coagulación entonces evalúa primaria y secundaria. Pero yo también puedo ver, si no hay nada de plaquetas, ¿a dónde voy a buscar plaquetas? Médula. A la médula ósea. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que hacer aspirado de médula ósea. ¿Qué es lo que vimos la vez pasada? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, si no hay nada de plaquetas, voy a buscar anticuerpos antiplaquetarios. ¿Está bien? Si no hay eso, tengo que entrar a la médula ósea para ver si hay. Hay estudios de adherencia, agregación con máquinas. Esas son las máquinas que se llaman agregómetros, para ver si las plaquetas se agregan plaquetariamente. Y ahí empezamos el otro, la secundaria, que se llama por factores de coagulación, ¿no? A ver, el factor 1, ¿cómo se llama? ¿Dónde se produce? Ah, rapidísimo. Hígado, creo. No. ¿Dónde se produce el fibrinógeno? En el hígado. Es hígado dependiente. Entonces, un paciente que tiene un problema de ascitis o problema de cirrosis va a tener un problema de factores de coagulación debido al fibrinógeno. O sea, es hígado dependiente.
La protomina es dependiente de qué? Antes ya investigué. ¿De qué vitamina? Caca. Vitamina K dependiente, ¿no? Luego tenemos la tromboplastina tisular. Entonces, factores de coagulación ya le hemos dicho, el 8, el 9 y el 11 están asociados generalmente al tiempo parcial de tromboplastina. O sea, si ustedes no tienen pruebas para usar factor 8, hacen el tiempo parcial de tromboplastina. Ya. Pero, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que se pueden equivocar en la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo agarro el plasma de una persona normal, porque salió alta el tiempo parcial de tromboplastina, le saco el suelo del plasma de una persona normal y le pongo encima de esa prueba. ¿Y qué va a pasar con el tiempo parcial de tromboplastina? ¿Se va a corregir o no? A ver, tenemos el tiempo parcial de tromboplastina me dice que hay deficiencia de factor 8, 9 y 11. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero puedo haberme equivocado. Entonces agarro plasma de una persona normal y le añado a esa prueba. ¿Qué va a pasar con la prueba? ¿Se corrige o no se corrige? Si está deficiente, se va a corregir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la prueba se llama tiempo parcial de tromboplastina con plasma corregido, o plasma normal corregido. Y ahí ya les está diciendo si hay una deficiencia del factor 8, 9 o 11. ¿Estamos de acuerdo? El factor 4, que es uno de los más importantes, se utiliza mucho como anticoagulante. ¿Se acuerdan? Para pruebas de laboratorio, inhibe el calcio. Al inhibir el calcio no se activa toda la coagulación. Ya hemos visto eso. Ahí están todos los factores K dependientes, el 2, 7, 9 y 10. Y proteína S y C. Ahí lo que están viendo en ese cuadro es el fenómeno de coagulación y la estabilidad de los factores de coagulación. Es decir, la protomina se va a activar a tromina, va a activar al fibrinógeno, factor 1, y luego a la fibrina. Y la fibrina va a estabilizar el coágulo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí ya se formó el coágulo, no solamente por plaquetas, sino por factores de coagulación, con fibrina. ¿Cómo podría destruir la fibrina? ¿Cómo podría destruir la fibrina? Utilizando una enzima, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a producir la destrucción de la fibrina. Ahí está. ¿Cómo se llama esa sustancia que destruye la fibrina? El plasminógeno que se activa a plasmina. Y va a empezar el fenómeno de destrucción del coágulo. ¿Fácil? ¿Quedó claro? O sea, para no complicarles la vida. La activación primaria da por plaquetas. Las plaquetas van a formar adhesión, agregación plaquetaria. Luego vienen factores de coagulación, fortalecen y van a formar la malla, ¿no es cierto?, el coágulo. Pero tengo que anticoagular. Voy a activar una sustancia que se llama plasminógeno. Ese plasminógeno se va a activar por una serie de factores a la plasmina. ¿Y la plasmina qué va a producir?
¿Qué va a producir la plasmina? ¿Cómo se llama esa destrucción? Fibrinolisis. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no se produce esta activación, ¿qué va a producirse? ¿Qué va a producir si no se produce, si no se genera la destrucción de estos coágulos? Trombosis. Coágulos. Y si ese coágulo se desprende, ¿cómo se va a llamar? Trombosis. Émbolo. Y si ese émbolo se desplaza como trombo, ¿cómo se va a llamar? Tromboembolia. Tromboembolismo. ¿Cuál es la característica del corazón? Las arterias que irrigan al corazón, ¿cómo se llaman? ¿Coronarias? Coronarias. Pero esas coronarias tienen una característica muy importante. ¿Son chiquitos? Por eso que la persona sufre de infarto, más por trombosis. Son terminales, no tienen colaterales. Quiere decir que una vez que se implanta ahí un trombo, ya la necrosis. Hay enfermedades congénitas asociadas a factores de comunicación, y ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hemofilia, von Willebrand, etcétera, etcétera. Y hay adquiridas como hemofilia A, que también se puede encontrar en mujeres. Ahí tenemos todas las entidades: hemofilia, von Willebrand, la difibrinogenia, la hiperfibrinolisis, también las hepatopatías que habíamos señalado, ¿no? Y lo más importante, el CID, que generalmente está ocasionado por enfermedades virales, dentro de ellos la fiebre amarilla. Entonces, esto es el perfil de coagulación. Siempre, eso sí, tienen que saber. El perfil de coagulación me detecta activación primaria, plaquetas, y secundaria, factores de coagulación. ¿Cuál es la prueba que nos ayuda a pensar en hemofilia? De todas ellas. ¿Cuál es? Tiempo parcial de tromboplastina activado, y también corregido con plasma. ¿Está bien? Eso no se olviden de eso. O sea, yo tengo un paciente que está sangrando, ¿ya? Sospecho de hemofilia. Le hago el tiempo parcial de tromboplastina y va a estar incrementado. El resto de pruebas normales, va a estar normal. Ahí ya los haré factor 8, factor 9, dependiendo. ¿Digo claro? ¿Sí? Lo más simple de alimentar para hacerlo. El tiempo de proteomina, ya hemos visto, es K dependiente, está se produce en el hígado y participa en la formación del coágulo. Acá un comentario. Esto sí tiene que saber, obligatorios. Resulta que su compañero tiene un laboratorio y ese hace el tiempo de protombina y dice que sus valores normales son 11 segundos. Su compañero dice, tiene su laboratorio y dice que lo normal es 13 segundos. Total, ¿quién tiene la razón? ¿El primero o el segundo compañero? Ninguno de los dos. Porque cada uno va a tener un valor referencial. Para evitar todo ese problema ya hablamos de el INR. El INR es entonces el tiempo de protomina del paciente sobre el control por un valor ISI, que están viendo ustedes ahí. Y los valores normales son de 1 a 1.5. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para coagular al paciente. Están haciendo trombosis, yo voy a coagular. Pero también me puedo ir al otro extremo, ¿no es cierto?
lo voy a anticoagular tanto que se puede deformar. Entonces la anticoagulación la tengo que hacer a través del tiempo de trombos. ¿Quedó claro esto? Entonces el INR es el que marca ahora la diferencia. Ahí está, lo normal es menor de 1.5, el rango terapéutico es para profilaxis de 2 a 3 y tratamiento de 3 a 4 meses. ¿Estamos? Porque si tengo un paciente que está haciendo trombos, yo tengo que anticoagularlo, ¿no es cierto? Pero de repente no le estoy anticoagulando porque está en un rango del INR menor de 1.5. Yo tengo que incrementar la dosis. Y hemos quedado el tiempo parcial de tromboplastina activado, que es muy importante para el caso de las hemofilias. El tiempo de protombina también, para ver la formación de fibrina. Y este es lo que les comentaba en la prueba de corrección del plasma, con el tiempo parcial de tromboplastina. Entonces, ¿quiénes intervienen en el fenómeno fibrinolítico? O sea, al revés ahora, la distribución de los trombos. Vamos a tener el factor 12, el plasminógeno, ¿no? El alfa anticlampina y la alfa 2 globulina. Entonces, cuando yo veo que un paciente tiene problemas en la fibrinolisis, tengo que pedir esta prueba, alfa 2 macroglobulina. Estos son los anticoagulantes naturales que les comentaba. Ahora, ¿por qué se producen trombos? ¿Por qué se produce una trombosis? Se va a producir la trombosis por dos mecanismos, básicamente. Porque la sangre está pasando muy lentamente, o sea, la circulación es muy lenta. Eso se llama éstasis sanguínea. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué pasaría si un paciente tiene 20 gramos de hemoglobina? ¿La sangre va a circular rápidamente o lentamente? Eso se llama poliglobulia, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber trombosis. Entonces, por éstasis sanguínea. ¿Ya? La segunda es que el vaso sanguíneo constantemente se lesiona. Entonces vamos a tener cambios en la pared vascular. Y el otro componente es que haya un elemento que active el factor de coagulación. ¿Sí lo vi? No todo. El capítulo este. Ya. No, no leí endocrino. A ver, esto para terminar. Están cansados. COVID. Y acá es más o menos un trabajo para que chequen ustedes una idea. Nosotros, los bancos de sangre que almacenábamos la sangre por 5 años, el plasma, el proyecto. Hicimos un reproceso, investigamos y encontramos el 2 de enero del 2020 COVID aquí en Perú. ¿Se acuerdan que nos cerraron en marzo? Si estamos hablando de IgG, quiere decir que la vía ya en Perú ya tenía COVID en Perú. Entonces, para que tengan una idea. Entonces, en Italia, una patóloga lo que encontró es que había trombos Pide para el paquete de un grupo. y Si los llaman niveles de ferritina estaban elevados. Y encontró un dato que hacía de que se formara trombos. Y ese dato era el dímero D.
Entonces, ¿qué significa eso? Que el tema de coagulación no solamente, o trombosis en general, no solamente se da por ciertas enfermedades, sino puede darse por entidades químicas. Muchos pacientes fallecieron justamente haciendo trombosis con niveles altos de líquido B. Es un indicador de quedó claro, más o menos para que conozcamos que el hígado es un indicador. Por ejemplo, esa señora que tiene un problema cardíaco auricular, ¿no? Su factor más común es que se muera por trombosis. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo cómo sé si está formando trombo. ¿Con qué prueba? A través de esta prueba que se llama Ibero D. ¿Quedó claro eso? No. ¿Sí? Pues eso hay que fijar bastante. Hay otro elemento también que nos ayuda, que es la macroglobulina, de alfa-2 macroglobulina. Esa es otra de las pruebas que nos ayudan para trombosis. Alfa-2 macroglobulina y líbero B. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? Se agotaron, estaban cansados. ¿Verdad que hemos empleado muchos nombres, no? Varios términos. Oye, loco, Solís, no venía uno. Es cierto. Voy malita, ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Ya, tratemos de fijar algunos conceptos. Cuando un paciente debuta con petequias, lo que han visto ustedes en la foto ahí, yo debo sospechar en plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Pero tengo que ver si son plaquetas periféricas. ¿Estamos de acuerdo? En el hemograma se va a ver las plaquetas bajas. O plaquetas centrales. ¿Estamos de acuerdo? Porque la médula ósea no está produciendo. Si no está produciendo, estaríamos hablando de aplasia o hipoplasia. ¿Estamos de acuerdo? Pero puede ser que las plaquetas se estén destruyendo por anticuerpos. ¿Cómo se llama? Púrpura trombocitopolímica autoinmune. ¿Está bien? Y eso es otro factor. Pero si una persona, ustedes han visto cómo son los niños. Los niños están acá de 3 años, etc. Van acá y ¡pum! Se estrellan allá. Gritan y ahí quedó. ¿Por qué? Porque le dolió, pues. Pero sin embargo, muchos de ellos hacen traumatismos, es decir, hemorragias. Y las hemorragias más comunes son las hemorragias, lo que se llama de tercer espacio, es decir, que tienen en las articulaciones. Por eso que el hemofílico va a tener lesión articular, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué va a pasar? La sangre se va a coagular. Una vez que se coagula la sangre, viene un siguiente proceso. ¿Cuál es? Después del coágulo. ¿Qué sustancia se libera después del coágulo? Ya un buen tiempo, supongamos. ¿Qué se forma? Se organiza, ¿no es cierto? Se organiza el coágulo, Fibrina. produce una serie de sustancias que son estabilizadoras, ¿no es cierto? Básicamente fibrina. ¿Y qué va a pasar con esa articulación? Ya no la va a poder funcionar. Y en hemofílicos es muy común lo que se llama la limitación para poder caminar y terminan en silla de ruedas. Generalmente, entre hacer el diagnóstico diferencial entre hemofilias y von Willebrand, hay que hacer el dosaje de von Willebrand y de factor 8. No se olviden de eso, ahora actualmente. Un comentario final. Tuvimos un caso de un niño que tenía 8 años, de hemofilia tipo B. Ese chico
sus padres lo abandonaron. Estaba yo en ese tipo de director del hospital y organizamos toda una campaña. Resulta que, por ejemplo, el factor 8 costaba 250 soles un rastito, pero para el caso de hemofilia B costaba 1.500 soles. Para romper esa organización de la articulación de la rodilla, para estirarlo, digamos, que pueda caminar por los minutos, necesitábamos 150 frascos, porque era más o menos casi 200.000 soles. Entonces, para que vean más o menos los costos y lo que implica. Bueno, se logró hacer una colecta con el Congreso y con el gobierno, pero el niño hoy está caminando. Ese niño con 8 años era, como dice, bien pequeñito, actualmente tiene 22 años y tiene 1,80 m. Por lo menos ya no usa silla de ruedas ni utiliza. Actualmente creo que se estima que hay 2.000 casos, 2.500 casos de hemofilia. Pero recuerden que no solamente el hemofilia es congénito, sino también puede ser adquirido. ¿Se acuerdan que hablábamos de anticoagulantes naturales y coagulantes naturales? Actualmente en el mercado ya hay otros medicamentos con este tipo de coagulantes y coagulantes naturales. Bueno, eso era lo que quería comentar, espero que haya sido agradable. Gracias. ¿Hay otra tarea?